Buenos días y bendecido día. La gloria y la honra siempre, pero siempre es para nuestro Dios. El día de hoy el video se llama La lengua. ¿Y por qué la lengua? Mis hermanos, Dios está con algunos de nosotros enojado. Esto es un mensaje que de pronto puede que no tenga consolación. Así que si eres un poco sensible, mi querido hermano, no veas este video. ¿Por qué sensible? Porque es que vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es cortante como espada de dos filos. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Santiago capítulo 3 del 1 al 6. Y dice así: la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Ojo con esto. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Ojo con lo que sigue. Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es que hay algo que el ser humano sabe que recibe daño y aún así lo hace. Sabe que el pecado es malo y aún así lo hace. Eso es cuando ya el Espíritu Santo no nos corrige. Entonces el ser humano sigue con ese conocimiento y aún así lo sigue haciendo. Sigamos. Ahora en el segundo versículo nos dice el por qué. Porque todos ofendemos muchas veces. Y eso es un punto seguido. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Punto seguido. Eso es una idea. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. He aquí un ejemplo. Viene otro ejemplo que Dios le pone a Santiago de la siguiente manera: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. O sea, hay una persona que las maneja y ese las guía por donde él quiere. ¿Sí? Eso es un ejemplo. Ya nos dio dos ejemplos. Sigamos con el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un pequeño fuego puede hacer un gran daño en un inmenso bosque. Eso está en signo de admiración. ¿Por qué? Porque es una emoción que Santiago nos da. Y en el versículo 6 nos dice: y la lengua es un fuego. O sea, dando referencia a ese pequeño fuego. Un mundo de maldad. Es un mundo de maldad. La lengua. El mismo autor Santiago nos dice el por qué no debemos de hacer maestros a muchos de vosotros. Vamos a mirar otro contexto. ¿Por qué? Hermanos, el texto fue específico. Nos dio dos grandes ejemplos. Además, Dios conoce al ser humano toda la maldad que puede haber en su corazón y que puede ocasionar con su lengua, y además con un poco de autoridad. Vamos a decirlo de la siguiente manera: el hombre se puede equivocar. Sí, verdad, nadie es perfecto. Por tal motivo, no se puede hacer maestro a cualquier persona. Te lo digo como experiencia. Tuve
esta experiencia y una experiencia con una persona. Que esta persona lleva demasiado tiempo enseñando. Es maestro, con un don de discernimiento de espíritu. Y este don va acompañado de sabiduría. ¿Válido? Es necesario que el don de discernimiento esté acompañado de sabiduría, el cual esta persona se dejó manipular por Satanás. Utilizó el púlpito, su autoridad, para desenfreno de la lengua. La persona se puede equivocar, sí, se dejó manipular por la ira. Entonces, el punto es que si le ocurrió a una persona que ora constantemente, que vive en el espíritu, ¿cuánto más no le va a pasar a alguien que vive en la carne y lo vuelven maestro y lo vuelven para que enseñe a otros? Por eso, el mismo autor Santiago, más adelante, en el mismo capítulo, nos dice, capítulo 3, versículo 13 al 15, la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Eso es una pregunta. El que sea de esta manera, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. A veces actuamos sin pensar antes. Es correcto. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, si tienes ira, envidia, orgullo, exaltación, eso es contención en vuestro corazón, no os jactéis. Y también dice, ni mintáis contra la verdad, porque una de las cosas que Dios no le gusta es que cambien su palabra, que mientan contra la verdad por decir lo que no es capaz el hombre de refrenar la lengua. Y ahí, después de esto, de esta idea, sigue el por qué. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Diabólica porque contiene la persona espíritus, y de los espíritus le manipulan para decir tales atrocidades, y utilizamos el púlpito para lo que no es debido, que es la sabiduría que proviene de Dios y corrección que sea de Dios, no del hombre. Amén. Hermanos, lastimosamente hay que decirlo, la persona que esté en la carne nunca va a conocer su propósito. Y hay personas que tienen el rol de maestros, enseñan a otros, pero no están enseñando bajo el propósito que Dios tiene preparado para él. Esta es la importancia de caminar en el Espíritu. Lo primero que Dios dice cuando está la persona caminando conforme al Espíritu es su propósito. Vuelvo y lo comento. No se puede hacer maestros a muchos de vosotros porque Dios tiene que decirle cuál es su propósito. Pero para ello hay que caminar en el Espíritu. Hermanos, entonces vamos a volver esto general. Hay una iglesia universal, pero hay iglesias locales. Algunas crearon un sistema Ponzi. ¿Qué es un sistema Ponzi? Vamos a mirar la definición. Es una estafa de inversión que consiste en atraer nuevos inversores a un negocio con la promesa de una alta rentabilidad, ¿cierto? Este sistema Ponzi consiste como una pirámide. Entonces, vamos a ser maestros para que haya una alta rentabilidad, y crearon una iglesia conforme como un negocio. Entonces, hermanos, Dios es celoso y le duele que en sus iglesias algunos se creen los dueños de la misión, cuando la pelea no es de ellos, es de Dios.
Además, también le duele que utilicen su nombre para hacer atrocidades como estafas. Porque Dios no es un Dios de negocios. Hoy las iglesias, o algunas de las iglesias, le han quitado el primer lugar a Dios. Han dejado la senda antigua y están caminando conforme a sus propias concupiscencias. Jeremías, el día de ayer, en el capítulo 23, nos habló algo demasiado interesante sobre los cargos. Es que Dios dice: yo no los he enviado, y han creado este tipo de sistemas. Está bien que su palabra diga ir a ser discípulos a todas las naciones, pero es necesario llegar al Espíritu para conocer cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida. Amén. Entonces, ¿Dios por qué ve esto como una estafa? Hermanos, conclusión es que no le dan el primer lugar a Dios. Se desviaron del camino y muchos tienen un cargo, pero es eso, solo un cargo. Se les dio un poco de autoridad y creen que pueden dirigirse por donde quieren. Por eso Santiago nos da el ejemplo de las naves. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, de pecados, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere, por donde la persona, si le dio su concupiscencia llevarlos por un mal camino, los llevan. Entonces hay algo muy importante, que toda persona debe estar con discernimiento y apercibida en el espíritu, los miembros de una congregación, para poder mirar si ese pastor o ese maestro también se desvió y decirle: hey, amigazo, te has desviado del camino, vuelve a la senda antigua. Es por eso, por ese motivo que es el video. Amén. Entonces, las personas se dirigen por donde ellos quieren, cuando Dios no los llamó para ejercer en ese puesto. Así que, hermanos, no hagáis maestros a muchos de vosotros. Dios les bendiga.